Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal? Esa fue la frase del ministro de Energía, Diego Pardo, en medio de la crisis eléctrica, con miles de hogares sin luz, donde el foco de las críticas estaba en Enel, con la amenaza incluso de perder la concesión. Las palabras del ministro pusieron sobre la mesa una nueva idea, que a nadie se le había ocurrido: que el Estado tenga participación en la distribución eléctrica por medio de una empresa pública. O dicho de otra manera, la posibilidad de que un porcentaje de la distribución de energía esté en manos del Estado. Pero más allá de cuán posible o real es esta idea, o si es solo una amenaza contra los privados o una nostalgia ideológica, lo concreto es que reflota el debate sobre la participación del Estado en algunos sectores de la producción. Entendíamos que estaba superada la discusión de la propiedad de los medios de producción y que el Estado tenía un rol regulador, en este caso, por ejemplo. ¿Tiene sentido reabrir la discusión de la propiedad de los medios de producción? Bienvenidos a Trasfondo. Y nuestro invitado es Óscar Landerreche, economista, socialista, académico de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente de Codelco. Bienvenido, Óscar, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, primero, ¿te sorprendió la idea, la propuesta del ministro de Energía sobre la participación del Estado en la distribución eléctrica? O sea, ¿te sorprendió que apareciera con esa idea? No me sorprendió en absoluto. De hecho, me esperaba que algún actor del gobierno propusiera la nacionalización de las empresas eléctricas cuando afuera de mi ventana vi que se movían los árboles. O sea, antes de que nos quedáramos sin luz. Antes de que nos quedáramos sin luz, yo ya me esperaba esto porque he visto una cosa como consistente en cierta parte de la izquierda contemporánea y del gobierno, en que básicamente la estatización es como el mentolatum. Como si hay un problema, la solución es la estatización. O sea, ¿tú crees que estaban esperando la oportunidad? No estaban esperando. No, tampoco estaban esperando. ¿O la tienen siempre ahí? Es la única idea que se les ocurre. Entonces, en el fondo, no me sorprende en absoluto, no me pareció para nada sorprendente. Dicho eso, tengo que decir que, número uno, Enel es una empresa con hartos problemas, es una empresa que ha tenido problemas, es una empresa estatal, ¿ya? Italiana, ¿ok? No 100% estatal, pero de origen estatal, sí. y con un gobierno corporativo que le da un rol controlador al Estado italiano, que tiene concesiones eléctricas en muchos países y ha tenido dificultades en varios países latinoamericanos muy similares a las que tiene acá. 1. 2. ¿Hemos tenido empresas privadas que hayan administrado bien esto en Chile? Sí. Después de la crisis eléctrica que ocurrió durante el gobierno de Frei, en que tengo que ser transparente, mi viejo, mi padre, sí, que ahora está como fuera de las pistas, fue el que lo encargaron como ministro de Energía para arreglar el problema, ¿no? Y después, cuando tuvimos con restricción, sí, digamos, por el tema del gas de Argentina. Sí, restricción eléctrica, claro. O sea, se apagaba la luz a una cierta hora. Así es. Después de eso se hicieron unos cambios regulatorios que le colocaban, para decirlo en lenguaje simple, multas, se llama costo falla, a las empresas eléctricas si es que fallaban. Y tuvimos como 15 años después de eso en que los indicadores de Chile, en términos de días de corte de energía, no es que eran buenos para América Latina, es que eran buenos a nivel global, a nivel del mundo. Entonces, así como que no se puede, sí se puede, pero tenéis que hacer la pega bien. Entonces, a mí no me sorprende ni la gente que dice que tiene que ser la solución siempre estatizar todo. Los conozco muy bien y sé cómo piensan y obviamente iban a decir eso. Tampoco me sorprende, para serte súper sincero, las opiniones de los gremios empresariales y de la derecha que dicen que no, que todo tiene que ser privado. Porque el Estado lo hace todo mal. Lo hace todo mal, cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿no? No me sorprende. Lo que pasa es que encuentro que esas opiniones no son muy interesantes porque son opiniones que siempre son la misma, ¿no? El día de mañana, ¿no es cierto? Si Colo-Colo es eliminado por el Junior de Barranquilla, van a decir que hay que estatizar algo, uno, y lo otro que hay que privatizar algo. Entonces no es interesante. Es una opinión predecible, ¿no? Es una opinión mecánica y por lo tanto no conduce a ninguna parte. Ahora, la propuesta de como solución a largo plazo, porque la solución a la crisis eléctrica no es estatizar hoy día, digamos, eso lo sabemos, se pasa por otro lado, pero esta idea de que el Estado puede hacer algo distinto o mejor
que lo que hace el privado. Depende. Ya, por eso, es una idea, obviamente no es per se, pero es una respuesta adecuada a una crisis como la que estamos teniendo. Mira, déjame ponértelo de la siguiente manera. Tú puedes tener olvídate de la electricidad. Imagínate que tú tienes una empresa, una empresa que tiene, restaurantes, ¿ya? Para que sea bien distinto. Restaurantes. Una empresa de estas empresas que tienen varios restaurantes, ¿correcto? Y esa empresa tiene una manera de gestionarse, ¿ya? En el lenguaje de una facultad de negocios una escuela de negocios como la que yo trabajo, uno le dice a eso gobierno corporativo, así se llama, ¿no? Sí. Que es la manera en que tú organizas la empresa, el directorio, los gerentes, cómo funciona, cuáles son la gente que está chequeando que el otro haga la pega, el gobierno corporativo. Y suponte que el dueño de la empresa es un señor, ¿no es cierto?, que se llama Óscar Landerreche. Es un desastre ese tipo, ¿no? Ese tipo no tiene idea de restaurantes, ¿no es cierto? Pero el gobierno corporativo, si está bien armado, le va a parar los carros a Óscar Landerreche. Le va a decir, ¿sabe qué más? Esa idea que usted tiene, señor, don Óscar, es mala, ¿no es cierto? Y no la vamos a hacer. Y porque tenemos unos sistemas de chequeos que garantizan que usted no haga tonteras, porque hay unos accionistas minoritarios que no es en el interés de ellos que usted haga tonteras, porque hay unos bancos que prestaron plata que quieren que les paguen de vuelta, así que usted no puede hacer tonteras. Hay un gobierno corporativo que defiende los intereses de los demás actores interesados, los trabajadores, las comunidades. Hay un gobierno corporativo bien hecho. Ahora, supongamos que cambia la propiedad. Aburrido Óscar Landerreche porque no lo dejan hacer sus leceras, digamos, le vende a Connie Santamaría esta empresa. Que es una gran dueña. O sea, es una persona que sabe de todo, es una cosa increíble, pero tiene el mismo gobierno corporativo. Entonces, aquí está el punto. El fetiche de que la propiedad de una empresa es lo clave para si anda bien o mal, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que importa es el gobierno corporativo. Tú puedes tener empresas estatales, semiestatales o completamente privadas, bien y mal gestionadas, y eso tiene que ver con cómo tú diseñas el gobierno corporativo. Así que, digamos, no sé, yo encuentro que... Pero ¿no hay una diferencia en incentivos? O sea, que claro. La empresa privada tiene diferentes incentivos que las que tiene la empresa estatal. Es lo que le dije hace un rato, hay distintos incentivos. Óscar Landerreche como dueño, como un irresponsable, tiene distintos incentivos a los de Connie Santamaría, que en cambio es una buena empresaria. También existen esas diferencias entre la gente privada. Claro, pero el hecho de que sea estatal y el hecho de que sea privado, ¿no hay diferentes incentivos y que eso hace que el Estado pueda proteger mejor un servicio básico? No, puede haberlo, y también puede haber distintos incentivos en que una empresa sea propiedad del Estado italiano, o que sea china, o que sea alemana, o que sea del sector financiero. Claro que hay intereses, obvio, todos los dueños, no solamente el Estado tiene incentivos a veces perversos. El punto es que tú resuelves eso con gobiernos corporativos. Y el problema que tienen las propuestas, que yo escucho de estas personas que siempre están a favor de estatizar todo, es que nunca les escucho la disposición a establecer un buen gobierno corporativo. Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la política, la idea de tener empresas públicas con buenos gobiernos corporativos es una mala idea. Porque la idea de tener empresas públicas es rentable políticamente si tú puedes nombrar gente en esas empresas. Y cuando tú tienes un buen gobierno corporativo, ese gobierno corporativo le para los carros a la política a la hora de nombrar amigos y operadores. Entonces, el problema es que es un poquito tramposa la discusión, ¿no? Si tú quieres establecer una empresa estatal, yo no tengo ningún problema. Tú podrías tener una empresa de distribución eléctrica estatal, ni un problema. Con un gobierno corporativo bien armado, con un directorio sometido a las regulaciones tanto eléctricas como las que tienen, por ejemplo, las sociedades anónimas vía la Comisión de Mercado Financiero. Tú podrías tener una empresa que opera como una empresa privada, funciona como una empresa privada, pero simplemente es propiedad del Estado. Pero eso no es lo que estamos hablando, ¿cierto? Ya, no, claro. Porque ahí nos va a poder nombrar al tipo que perdió la elección a concejal en una gerencia. Ahora, además, si le sumamos a eso, ya vamos a ahondar en el tema del gobierno corporativo pensando en el ejemplo de lo que te tocó vivir en Codelco, por ejemplo, ¿cierto? Que de ahí tienes toda una experiencia que es importante ponerla sobre la mesa. Pero además, cuando uno escucha a un ministro en este caso, pero a un sector decir la solución es que el Estado entre como propietario, implica, y esto estoy sumando por ejemplo el caso Huachipato, donde también hubo algún parlamentario que propuso que la solución aquí era que el Estado compre la empresa, una empresa que lleva
años, más de una década siendo deficitaria, Sí. argumentando el carácter estratégico de la industria del acero, ¿cierto? Y el riesgo de depender de China. Pero ahí nadie pone sobre la mesa, o si se pone no se entiende cómo se calcula, que esto implica hacer un nivel de inversión que empieza a competir con las otras prioridades o necesidades Claro. que tiene un Estado que no tiene plata para todo. Y en un país donde se necesita inversión en muchísimas cosas, ¿o no? Claro, primero está eso. ¿Cómo se entiende la racionalidad de esa propuesta? No tiene racionalidad. O sea, digamos, se cree que hay fondos infinitos para todo y no los hay, ¿ya? Pero además pasa otra cosa, que es que además hay como una falta de comprensión de cómo funciona una empresa, incluso una empresa estatal. Voy a dar un ejemplo. En algún momento, mucho antes que yo fuera presidente de Codelco, ¿no es cierto? Tú sabes que los mineros a veces son rudos, pero tienen un corazón grande, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento se les ocurrió que Codelco podía hacer una donación a la Teletón. ¿Ya? O sea, dijeron, todas estas empresas, ¿Por qué no? Soprole, Sí. ¿entendí? ¿Ya? Okay. ¿Por qué no Codelco? Aparecen los grupos, Claro. los Luxich, los... Claro, todos. entonces y es buena publicidad, y Sí. hagamos una donación a la Teletón. Y bueno, alguna empresa grande tiene que ser una donación grande. Entonces tuvieron el impulso a hacer la donación, disputado, si no me equivoco, por la Evelyn Matei. La Evelyn Matei era ministra de algo, era de la oposición, senadora. Sí. Y dijo, no, eso no se puede. Y le dieron la razón la Contraloría y los tribunales. Porque resulta ser que las empresas, ¿no es cierto?, tienen que tener una definición de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿no es cierto? Y el problema es el siguiente, el problema es que el hecho de que tú seas dueño de una empresa no significa que tú eres un emperador, que puedes hacer lo que se te ocurra. Por ejemplo, en el caso de Huachipato, a mí me parece muy terrible ese caso, porque encuentro que básicamente se engañó a los sindicatos. Se les dijo que había una solución cuando no había. ¿De parte de quién? ¿De la misma empresa o de la Comisión Habría que ver, o la del habría que ver ministro- quiénes, pero hubo ministro Grau? harta gente que dijo, les tenemos una solución, cabro, y no era verdad. Eso a mí no me parece muy honesto, la verdad. Bueno, pero yo vi, cuando apareció la discusión sobre las salvaguardias de Huachipato, columnas de accionistas de Huachipato, no de un analista, un viejo en una universidad, accionistas de Huachipato, o sea, gente que tiene interés en la cuestión, diciendo, cuidado, no creo que dé. Nosotros miramos los números, esto no da, no nos engañemos. No les hicieron caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que al final del día, una empresa tiene ciertas obligaciones, no puede hacer lo que quiera. Una empresa no puede decidir una cosa como la siguiente, como lo que se está insinuando desde el gobierno. Es decir, ya, nosotros como empresa vamos a decidir perder plata porque para hacerle un favor a un auto, para que, digamos, le vaya bien al próximo candidato a alcalde aquí. Eso no lo puede hacer. Porque va a llegar una aunque sea empresa del Estado, digamos, o aún más. Y aunque quieran, y aunque el gerente quiera, aunque el gerente diga, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto. Porque va a llegar un accionista minoritario y los va a demandar a los miembros del directorio por no estar cumpliendo con su deber, que es proteger los intereses de ese accionista minoritario. Y para que tú sepas, los accionistas, cuando esas demandas ocurren, los directores responden con su patrimonio. Con su patrimonio. Claro. Por eso es que cuando a mí me pedían cosas inaceptables en Codelco y yo les decía que no, yo estaba defendiendo mi casa. Sí, claro. ¿Me entiendes o no? Porque alguien me puede decir, usted no tiene derecho a andar regalando la plata de Codelco. Usted es un director que tiene que resguardar el interés de la empresa. Lo mismo pasa en Huachipato. Entonces, necesitamos actores políticos que entiendan cómo funcionan las empresas. Porque si no... Y entonces ahí uno entiende que quienes hacen estas propuestas, y estoy pensando en el ministro de Energía, no entiende cómo funcionan las empresas. Bueno, no sé, o sí entiende, pero siente que las presiones de Twitter y de la cuestión lo llevan a la necesidad de decir cosas, no sé. Ahora, Óscar Landerreche, tú como profesor de economía, socialista, ¿crees que vale la pena o tiene sentido reabrir la discusión de la propiedad de los medios de producción? ¿O es una discusión que estaba superada en términos del Estado, en este caso en la electricidad, tiene un rol regulador? No, o sea, yo creo que siempre ¿O es ficticia? No, siempre se puede discutir todo, si las cosas pueden cambiar. A veces hay... Mira, por ejemplo, si tú miras el sector eléctrico completo, ¿ya? Estamos hablando de distribución eléctrica en este momento, pero el sector eléctrico tiene 3 partes, ¿ya? Entonces, la primera parte es la generación eléctrica, que son las distintas maneras de generar. Después está la transmisión eléctrica y después está la distribución eléctrica. La verdad es que cada una de esas partes
tiene una estructura de mercado diferente, ¿ya? Lo que en economía se llama una organización industrial diferente. Entonces, la transmisión eléctrica es un monopolio natural, ¿no? Y de hecho es una empresa privada, pero altamente regulada, es cuasi estatal, digamos, por así decirlo, ¿ya? La generación eléctrica es competitiva, es competencia perfecta, gracias a que existe esa transmisión pública. Y la distribución hay de dos tipos. El de las ciudades, que es un monopolio natural, lo que significa de que no cabe más de una empresa en cada territorio, y por lo tanto hay buenas razones para tener eso regulado, ¿ya? El precio regulado, que está regulado, hay una cosa que se llama el precio monómico. Y otro mercado un poquito más libre, ¿no? que es el mercado de clientes libres, digamos, que son grandes empresas que hacen contratos grandes, dicen, necesito tanta energía. Mira lo que te estoy diciendo, cada pedacito de esto es diferente y tiene distintas soluciones, incluyendo la transmisión, que es básicamente, no es estatal porque es una empresa privada, pero es cuasi estatal, ¿ya? Entonces, yo no tengo ningún complejo con que uno estudie y discuta la organización industrial, y es muy posible que en algunos casos convenga, por distintas razones, que el Estado entre y apalanque ciertas cosas junto con privados o de otra manera. No tengo ningún problema. O sea, a ver, como te decía antes que entráramos acá, Connie, la premisa sobre la que se basó el hecho que yo fui presidente de Codelco fue sobre demostrar que una empresa estatal se puede gestionar bien. Y bajamos los costos, terminamos con los nombramientos políticos, hicimos una serie de cosas. Ya, se puede. No hay ningún problema. ¿El gobierno corporativo importa? Sí, está bien. Tengamos esa discusión, pero tengamos una discusión entre personas que están disponibles para conversar y no simplemente para decir lo mismo siempre, independientemente de las circunstancias. No es productiva una conversación entre personas que no están dispuestas a cambiar de idea, ¿no? Y si la conversación va a ser entre sectores de izquierda que siempre son partidarios de estatizar todo y sectores de derecha que siempre son partidarios de privatizar todo, independientemente de lo que ocurra, independientemente de la evidencia empírica, independientemente de los cambios tecnológicos, pucha, me parece una conversación poco productiva y me da la impresión de que la mayor parte de las personas, así como de a pie, comunes y corrientes, se dan cuenta de que lo más probable es que las soluciones así como extremas e ideológicas no son las mejores normalmente. Probablemente hay una mezcla. Que no pase nada con esa discusión, en este caso. Yo creo que no va a pasar nada. Entonces, como está formateada en este momento, la encuentro una discusión simplemente digamos, ¿cómo decirlo? De clichés, digamos, de consignas que juega un rol para las próximas elecciones seguramente, pero no creo que sirva para encauzar una conversación productiva sobre la pregunta que es de fondo, que es, ¿será que este evento realmente muestra que hay problemas en la regulación eléctrica chilena que deben ser mejorados? ¿O fue realmente un evento así súper increíble, único? Esa es una conversación interesante que no me parece obvia, por si acaso. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, con tu experiencia en Codelco, Oscar, mirando a la distancia, ¿crees tú que algunos de los problemas que ha tenido Codelco, estoy pensando hoy día, costos, aumento de costos, problemas de planificación, caída en los retornos, ¿tiene algo que ver con la condición de empresa estatal o cuánto puede tener que ver con la condición de empresa estatal? Por supuesto, pero tiene que ver con la condición de empresa estatal, con un gobierno corporativo que no está completamente bien armado. Entonces, para que entendamos. Hasta hace como, a ver cuánto le vamos a poner, son como unos 4, 8, como unos 10 años atrás, ¿no es cierto? Codelco no era gestionado como una empresa. Codelco era básicamente una agencia del Estado. Era como decir, era como la Corfo, ¿no es cierto? Era básicamente una agencia del Estado, tenía un directorio que eran básicamente ministros, ¿ya? Entonces, en algún momento, debido a que Chile postuló a entrar a la OCDE, a la famosa OCDE, la OCDE dijo, mira, usted no puede tener empresas así. Si es una empresa, usted tiene que darle un gobierno corporativo independiente, porque si no, este payaseo, nosotros tenemos ciertos estándares. Y me acuerdo, fue el ministro Velasco el que pasó, o empezó, no sé si él la aprobó, pero comenzó con este proceso de darle un gobierno corporativo a Codelco que se pareciera a una empresa privada, solamente que el dueño fuera el Estado. Y entonces Codelco tiene un directorio, los directores son independientes, una vez que tú los nombras no los puedes destituir a menos que cometan un crimen, por supuesto. Hay una junta de accionistas, que son los dos ministros, tienes que reportar frente a la Comisión de Mercado Financiero, igual que fueras una empresa privada, pero además está sujeta a las regulaciones públicas, la Contraloría, en fin. O sea, se le dio un gobierno corporativo. Todos los que hemos sido presidentes de Codelco desde entonces
creo que reconocemos que hay un antes y un después con ese gobierno corporativo. O sea, francamente, la manera de poder gestionar esa empresa con independencia de los favores políticos, de esto, del otro, cambió del cielo a la tierra. Fue una cuestión así, pero tremenda. Sin embargo, a pesar de la enorme mejoría, y muchas de las cosas que yo pude hacer fueron porque tenía ese gobierno corporativo, porque yo efectivamente le podía decir no. Llegaba un diputado a decirme, oye, nómbrame estos amigos. No. Después se enojaba conmigo claro, y me decía en Twitter, este miserable, neoliberal. Ok, está bien, pero no te nombré a tu amigo. Ya, listo. Ok, entonces eso yo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él no tenía manera de destituirme. Así de simple, ¿correcto? Entonces, ya. El gobierno corporativo efectivamente funciona, pero no fue completo. Y una de las mayores incompletitudes que tiene el gobierno corporativo de Codelco es que como el dueño real del Codelco es el Ministerio de Hacienda, y los ministros de Hacienda no duran por 10 años, sino solo por 4 en el mejor de los casos, los ministros de Hacienda en general tienen una cierta tendencia a privilegiar retirar plata de Codelco y no invertir en Codelco. Y entonces si tú miras durante, no sé, 30 años Codelco, 30 años o 40 incluso, ¿no? El promedio de los excedentes de la compañía que han sido reinvertidos en la compañía, ese número es como 10%. Si tú miras eso es bajo. Si tú miras cualquier empresa industrial del mundo minera, es 30 o 40%. Claro. Entonces, una empresa que se pasa 40 años subinvirtiendo, claro que tiene problemas. Y cuando nosotros nos hicimos cargo de esos problemas, ya estaban en vivo, en directo. Estábamos atrasados en los proyectos estructurales, estábamos con problemas. El esfuerzo que hicimos en mi época, con la ayuda de todo el directorio, de Nelson Pizarro, Octavio Aranea, todos los gente codelquiana, además, que tiene mucho cariño en la compañía, es que tratamos de ordenar eso. Lo logramos ordenar, logramos empezar Chucky Subte, en fin, logramos ordenarlo, pero, hay que decir, ya estábamos en un punto crítico en que cualquier problema adicional básicamente te llevaba a un bache productivo. Y lo que le está pasando a la gestión actual es que le tocó eso. Lo que le está pasando a Codelco en este momento yo no se lo atribuyo para nada a la gestión actual. Creo que es resultado de una historia que hemos ido tratando de resolver en la compañía, y que sí tiene que ver con esta falla del gobierno corporativo, que en el fondo le permite al Estado subinvertir en la compañía y después frescamente pedir excedentes. Pues decir, oye, ¿cómo que ustedes no generan excedentes? Bueno, pues si tú me tenís completamente descapitalizado. Claro. Recuerda tú que cuando a mí me tocó ser presidente, uno de los términos para que yo me hiciera cargo, cuando lo negocié con el ministro Arenas, con el presidente de Chile, era la capitalización. Y fue la primera vez en décadas que se capitalizaba. Eran como 4.000 millones. Sí. La primera vez que se capitalizó fue porque yo entendía que sin eso era como, olvídate, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falla. Yo hice una propuesta, además. ¿ya? Esto siempre se lo va a cobrar un amigo mío, que después fue ministro de Hacienda, que es Rodrigo Valder, quien quiero mucho, pero aquí se la voy a cobrar. Que yo dije, bueno, tratemos de arreglar este problema para futuros presidentes de Codelco. Claro. Entonces yo dije, hagamos una ley de capitalización de Codelco que consista en que cuando Codelco tiene 0% de excedente, no lo capitalizan. Cuando tiene un poquito, 5%, 10%, 20%, y que llegue a 30%, con un tope 30%, para que sea automático, para que no sea decisión de cada ministro de Hacienda, porque siempre va a decir lo mismo, que es no capitalizar. Y Rodrigo dijo, el presidente Codelco no tiene se lo voy a repetir, no tiene atribuciones legislativas, que era como que yo no supiera eso. Así que ahí se lo voy a cobrar. Mala decisión, Rodrigo, porque lo que había que hacer era aprovechar la oportunidad para mejorar el gobierno corporativo de Codelco. Claro, porque en ese minuto además la discusión fue y era, pero está bien y está correcto que se destine esa cantidad de plata para invertir en Codelco y no financiar otras miles de necesidades que tiene el país. Entonces, claro, siempre va a estar esa tensión. Ahora, Oscar, pero ese problema y los problemas que tú bien explicas que ocurren hoy día no tienen entonces que ver con el origen estatal, sino con el gobierno corporativo y lo que se logra hacer con ese gobierno corporativo o decisiones que no se tomaran. Pero si uno piensa, si es que podría mejorar en algo, o sería bueno pensar que para nuevos proyectos, pensando que se necesitan, ¿cierto? Se necesitan, pero no siempre están esos recursos, que entren privados, no sé, los fondos de pensiones de alguna parte, ni siquiera de Chile, de otro país, por ejemplo, ¿ayudarían algo o no necesariamente? O sea, yo creo que podría ser, porque de hecho una de las cosas raras que yo también levanté cuando estaba en Codelco es que Codelco, siendo un líder mundial en minería, una compañía súper respetada, más que en Chile no nos damos cuenta de lo que es Codelco, ¿eh? O sea, es bien impresionante afuera cómo uno lo tratan, ¿no? Cuando es presidente de Codelco, es como que
como que eres presidente, no sé, de Boeing. O sea, es como bien importante, es como uno dice, chuta, ¿no? Yo siempre digo que yo iba a unas reuniones en que unas reuniones como de la élite de mineros mundiales, y el único que llegaba en avión comercial LATAM era yo. Los demás llegaban en sus aviones, ¿entendías? Claro. Y era como, chuta, ¿qué es esto? Bueno, eso es Codelco. Una de las anomalías que tiene Codelco es que Codelco es una empresa que solamente minera, que solo produce cobre, ¿ya? No existe ninguna empresa minera en el mundo que tenga una ideología hacia un metal. Así como, nosotros solamente sacamos hierro. Entonces ya llega alguien y te dice, oye, ¿por qué no sacáis oro? No, oro no, ¿cómo te ocurre? Nosotros somos hierro. ¿Ya? Eso es Codelco, es rarísimo. Porque, francamente, una compañía como Codelco, que además es una compañía respetadísima y líder particularmente en minería subterránea, esto es básicamente por los tenientinos, tenientes como el Harvard mundial de la minería subterránea. O sea, los cracks de la minería subterránea salen de ahí. Después se los compran los australianos, el mercado de pase. Entonces, ¿por qué va a ser que uno haga solamente... minería del cobre solamente? O sea, ¿por qué no puede tener Codelco una mina de... Sí, hierro, estaño. Sí, pero para eso hay que cambiar... Espérate. No es cierto. No, pero una cosa como cultural. Bueno, cultural, pues, primero. Y segundo, bueno, muchas de esas minas no están en Chile. Entonces yo traté de empujar que nos fuéramos a Ecuador, un proyecto con el Estado, junto con el Estado, empujé una exploración con el gobierno de Mongolia. Mira, Mongolia que estaba buscando esto. Nos invitaron a un proyecto a Afganistán en que decidí que, no sé, ¿ya? Tal vez no era el momento. No era el momento, ¿no es cierto? Pero, digamos, entonces, si Codelco se convirtiera en una empresa de propiedad estatal central, o sea, de control estatal, una especie de consorcio, en que las minas de cobre chilenas son 100% estatales, hay un elemento simbólico de la nacionalización del cobre, perfecto, ya son. Pero todas estas expansiones hacia otros metales y hacia otros países se hicieran en conjunto con privados, como ya tiene Codelco, entre otras cosas, en el Abra, ¿ya? Pero más, y en otros países, eso es una manera en que y además uno puede establecer un gobierno corporativo muy simple en que el core de arriba es estatal, pero hay filiales que son propiedad público-privada. Eso no es tan difícil, eso es perfectamente posible. La única razón por la cual no lo hemos hecho es porque quienes hemos empujado en esa dirección no hemos tenido mucho apoyo, la verdad. Estoy pensando, ¿se parece un poco a Codelco SQM con el litio? Claro. ¿Algo así? Claro, ¿asociación pública-privada? Claro, perfectamente. Tienes una filial y esa filial puede tener distintas mezclas. En algunos casos esa filial puede ser completamente estatal, puede ser, o esa filial puede ser mitad y mitad, no sé, o minoría Codelco, como en el Abra. Sí. O sea, depende. También ha habido toda una discusión sobre el gobierno corporativo. Claro, bueno, sí, pero no son... O sea, mi punto es el siguiente. Uno puede tener al Estado desplegado, cosa que los que han leído mi libro saben que yo soy partidario, ¿no? Al Estado desplegado, a un Estado desarrollista, un Estado que está apalancando inversiones que le sirven al país por distintas razones, ¿no? Uno puede tenerlo sin tener los defectos que siempre levanta la gente como de la derecha y del empresariado. Ineficiencia. Claro, si es que tienes buenos gobiernos corporativos, insisto, ¿no? Eso es. Entonces, como esto es muy aburrido, ¿no? Lo de los gobiernos corporativos, no es como bueno para Twitter, ¿no? No es como bueno para no es muy sexy. No es muy sexy, entonces no agarra mucho rating político. Entonces, pero a pesar de eso es crítico. Yo lo voy a decir así directamente. Si la izquierda chilena quiere reflotar el Estado emprendedor, tiene que hacerlo con gobiernos corporativos modernos, que hagan que esas empresas estatales o semiestatales o filiales, ¿no?, puedan darle garantías a la ciudadanía que van a ser usadas en el interés del país y no para que no sé quién nombre a no sé cuánto y le demos un contrato a no sé qué amigo y lo demás. Y para terminar, Oscar, cuando hablas de la importancia, es evidente, la importancia de los gobiernos corporativos, ¿qué ejemplos de gobiernos corporativos en el mundo te parece que son ejemplos para Chile? A ver, yo creo que hay empresas estatales con muy buenos gobiernos corporativos. Por ejemplo, la empresa petrolera de Noruega es una empresa que para mí es súper ideal, digamos, en términos de gobierno corporativo. Hay empresas alemanas estatales que son con un gobierno corporativo, ni un problema, no tengo ni un drama. Ojo, algunos de estos gobiernos corporativos tienen cosas que... Porque yo sé que cuando yo digo gobierno corporativo, la gente como más de derecha le dice, uy, me gusta ese nombre, y la gente izquierda como que no le gusta mucho, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de gobiernos corporativos, por ejemplo, yo soy un gran partidario que los gobiernos corporativos incluyan representantes de los sindicatos en los directorios, como en Alemania, como en Noruega, como en Suecia. O sea,
Así, sin tranca, bueno, hay que sacarse las trancas, ¿ya? Ya, y para una conclusión final, digamos, pensando en el punto de partida que tuvimos, que es la crisis eléctrica, esta idea que surge del ministro Pardoe, que incluso cuando la desarrolla acerca de que entre el Estado en la distribución, pone como ejemplo ENAP, como reguladora de alguna manera y con un rol fundamental que no tienen los privados en el abastecimiento de combustible. ¿Te parece a ti que es finalmente una discusión ideológica, pero que no necesariamente está centrada o no, el resultado no es una mejor o asegurar un mejor funcionamiento de ese mercado? Seamos honestos. O sea, ¿es una solución para eso? Porque tú dices, pueden existir las empresas estatales y Codelco es un ejemplo de ello, pero ¿es la fórmula para solucionar crisis? Te doy una... Bueno, para solucionar la crisis a corto plazo, de ninguna manera. Estamos de acuerdo, pero estoy pensando en el... Te voy a dar la respuesta favorita de los economistas, depende, ¿ya? Porque tanto ENAP como ENAMI, ¿sí?, son empresas que administran un subsidio. ¿Ya? Esto no le gusta escuchar a la gente, digamos, pero hay una decisión, en el caso de ENAMI, de subsidiar a la pequeña y mediana minería. Esto es, abaratarle costos artificialmente a ellos para que sobrevivan, porque tienen un impacto sobre el empleo de las regiones mineras, En el caso de ENAP, hay una decisión de asumir un costo financiero para estabilizar los precios. Estabilizar los precios no es gratis. Cuando uno estabiliza un precio, alguien asume la cuenta. Por algo no es tan estable, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, ese déficit estructural de ENAP es una decisión del Estado. ¿Ya? Pero hay que subsidiar eso. Pero hay que subsidiarla. Entonces, ni un problema. Ahora, si lo que tú me estás diciendo es de que el modelo ENAP para la electricidad lo que va a hacer es que vamos a establecer una empresa eléctrica deficitaria, porque eso no es lo que tenemos ahora, que sea estructuralmente deficitaria porque hemos decidido subsidiar la energía eléctrica, yo lo que te diría es, ok, interesante discusión, ahí podría tener más sentido una empresa estatal, regulada, con buen gobierno corporativo, ok. Pero yo no soy partidario de subsidiarle la energía a Vitacura, fíjate tú. No soy partidario de subsidiarme, ni siquiera donde vivo yo, en La Reina. No me parece. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que si hay que subsidiar la energía, hay que subsidiársela a la gente pobre y a los sectores rurales que lo necesitan. Entonces, ¿será realmente en él el objeto? ¿O serán más bien empresas más locales, ¿no?, que proveen energía a ciertas comunas y ciertos sectores, ciudades, barrios y territorios que necesitan eso? Y algo de eso ya hay, ¿eh? Esos subsidios ya existen. Entonces, ya, está bien. Yo lo que digo es, si vamos a debatir digamos, la política regulatoria de la distribución eléctrica, porque además estamos hablando de la distribución, está todo lo demás, ¿no es cierto? Ok, puede que... Pero me tenéis que decir... O sea, si tú me dices que la solución es que la propiedad sea estatal, tienes que argumentármelo bien. Porque según yo, la solución es un buen gobierno corporativo. ¿Ya? Ya, por lo tanto, y no han argumentado, a tu juicio no se ha argumentado bien. Perdón, además del hecho de que la empresa es estatal. Claro, no estatal chilena, pero bueno, pero sigue siendo estatal, ¿no? Óscar Landerreche, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Trasfondo. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos a través del streaming. Revisen el resto de los capítulos de Trasfondo en Spotify, también en pauta.cl/podcast y nos vemos en un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.